esta mañana? Buenos días. Después de todo lo que hemos vivido durante la semana, el tipo de cambio llegando casi a los 20 pesos y parece ser que va a ir más arriba. Después de la sobrerepresentación que tiene ya el partido Morena en la Cámara de Diputados, está a uno de la Cámara de Senadores, porque dos del PRD, que desapareció el partido, le dieron la opción de te vas para acá o te vas para el otro lado. Entonces dijeron yo me voy con algún partido y se fueron con el mejor postor. Antes de las elecciones decíamos todos tenemos un precio. Esas personas lo tuvieron y están a uno sobre la mayoría calificada en el Senado. Nos peleamos con la embajada de Estados Unidos y de Canadá diciendo que la soberanía de México, porque se están entrometiendo en las cuestiones económicas y todo lo que conlleva a la situación que está viviendo México actualmente con la reforma del Poder Judicial. Y después de que el Banco de México sale y dice que la calificación de México, el crecimiento del país va a caer, no va a ser el 2 ni el 3% que habían prometido. Proyectan que vamos a crecer el 1.5% durante este año y el 1.2% en el próximo año. Entonces no hay como que mucha esperanza. La tasa de inflación, el porcentaje de inflación ya también lo ajustaron. No vamos a llegar abajo del 3%. De hecho, hasta el 2026 pronostican que vamos a llegar al 3% de la inflación, después de que las calificadoras empezaron a decir que es preocupante lo que está viviendo México en su último mes, porque ya nomás le queda un mes al presidente, y la nueva administración en la cuestión de que tienen que escuchar a los inversionistas y a la inversión extranjera directa y a todo lo que sucede con el capitalismo que le llaman ellos, pues puede decir que está en riesgo la calificación de México y poder degradarla para no poder recibir inversiones. El presidente sale y dice, aquí lo que importa es mi palabra, aquí lo que importa es la soberanía de México, confundiendo un poco la situación, pero estamos inmersos en cuestiones económicas. Después de todo lo que sucede durante estos días y estas semanas, ayer Culiacán sucede algo también que nos afecta en la economía, que es el Culiacanazo 3.0. Si lo trasladamos nosotros a lo que vivimos y las personas que nos escuchan en Culiacán, en Sinaloa y que nos ven también por redes sociales fuera del estado, muchos preguntaban qué es lo que pasaba y cuál era la repercusión. Hablamos de temas de seguridad y de temas de lo que sabemos. Sinaloa ha pasado y no podemos esconderlo. Fuimos y somos noticia durante 3 semanas alrededor, casi el mes, todos los días, de forma personal, que yo sigo periódicos y lugares, páginas que son totalmente económicas. Sinaloa todos los días estaba en la boca del lobo. Estábamos en el ojo del huracán por todo lo que había sucedido en estas situaciones que son de seguridad, pero que los llevas a la parte económica. Y pensabas que ya, como decimos en las finanzas, es tocamos piso y ya la acción va a empezar a subir y ya lo peor es, no, pues parece ser que lo que sucedió el día de ayer con el Culiacanazo es, volvemos a enterrar, volvemos a hacer un hoyo en la tierra y todavía hay un abismo todavía más para abajo. Hay que llevarlo a lo que pasó el día de ayer. Es en forma personal, yo pude salir a las calles y lo llevo y lo traslado a lo que somos nosotros, a lo que hablamos en ese espacio de la cuestión económica. Culiacán es una ciudad, es un municipio de 1.030.000 habitantes según el último censo. Ayer todo estaba cerrado. Ayer tuvieron que cerrar comercios, tuvieron que cerrar restaurantes, gasolineras, farmacias, todas las tiendas de conveniencia, no había tortillas, no había absolutamente nada, y no lo hago en el forma de, no, claro, la seguridad tenía que ser la prioridad, pero si lo trasladas a la cuestión de qué afecta en la economía. Sabemos que el fin de semana lleva viernes y sábado, ese es el fin de semana, pero como en algunas ciudades, y acá no es el caso tampoco, no se aísla, el fin de semana empieza desde el jueves. Muchas personas o muchos negocios, sobre todo comercios pequeños, se tienen que preparar y vivimos de la situación. Somos 1.030.000 habitantes. Si nos trasladamos a la población económicamente activa, los jóvenes de 20 años, vamos a suponer, porque así está marcado el censo, a los 44 años, hay 392.865 personas, si lo llevas acá. Culiacán es, en promedio, si lo vas marcando de 20 años a 24, a 25, a 29, y así te vas en esos rangos, hay un promedio de entre hombres y mujeres de 40.000 personas.
El rango más alto, que somos una ciudad joven, son de 20 a 24 años. Los hombres son 42, 43 mil y las mujeres son 45 mil. Si sumas todos los rangos, te da un resultado de poco más de 392 mil. La Conducef, leyendo ayer un poco, decías, ok, vamos a ver cuánto gasta una persona, vamos a trasladarlo en números económicos, cuál fue el golpe en la economía de una ciudad que se tuvo que paralizar, más ordenada, porque desgraciadamente tenemos una experiencia de lo que ha pasado durante los últimos dos eventos y porque también mucho de la sociedad, y yo alcanzaba a preguntar y hablar con las personas, es preveíamos que iba a suceder algo así, porque había una tensión, porque no sabíamos qué iba a suceder, porque vivimos en este mar. Pero si lo trasladas y empiezas a analizar un poco, la Conducef te dice que por fin de semana el mexicano como tal gasta alrededor de 575 pesos, casi los 600 pesos por fin de semana, dejando a un lado el alcohol, los antros y todo lo que lleva un poco más complejo. Solamente lo que decía la Conducef es, tú vas al cine, tú vas a comer, tú vas a cenar, tú vas al café, te comes un snack, un antojo, por lo tanto, lo traslada que el fin de semana las personas mexicanas gastan 575 pesos. Si lo cambiamos y decimos, ok, vamos a redondearlo a 300 pesos por día, vemos que no es un fin de semana, que era un jueves, por lo tanto podemos decir, bueno, ¿cuánto puede gastar en promedio una persona? ¿Te gusta? 250 pesos. Si una persona gasta 250 pesos en una salida, en promedio, vamos a hablar de números para trasladarlo, y lo multiplicas por 392 mil personas, que es la población económicamente activa, que puede decir que son los jóvenes o las personas que iban a salir a consumir, estamos hablando que tendríamos una derrama económica de 98 millones de pesos en un solo día. Ok, puede decir algunas personas, pero es que no todos salen, no magnifican. Bueno, está bien, vamos a decir que el 60% de las personas pudieron ir. Estás hablando que son alrededor de 58 millones de pesos que pueden resultar como una derrama económica para poder trasladar al consumo normal. Estamos hablando de cines cerrados, cafeterías cerradas, restaurantes cerrados, plazas cerradas, promociones de algunos restaurantes que son jueves de promociones, que se habían quedado con la producción, tuvieron que cerrar. Muchos restaurantes o muchos negocios como tal, yo pertenezco a un grupo de compas pizzeros en Culiacán, todos cerrados, todos hablando en el grupo diciendo qué es lo que va a suceder, qué es lo que llevas. Una derrama económica se tuvo que paralizar por alrededor de 60 millones de pesos en un solo día. Las personas que estamos dentro del comercio, puedes depender de un solo día o de una sola venta. Te quedas con gastos fijos, con gastos operativos, con gastos administrativos, con gastos financieros. Aunado hay que ya algunas personas ya habían cobrado hasta la quincena, o sea, estás en fin de quincena y lo que va a llevar en el detalle de cerramos hoy por esta cuestión y mañana qué va a pasar, mañana que es viernes y mañana que es sábado y mañana que es domingo, va a venir una sobrerepresentación de decir, no voy a salir, me voy a quedar en mi casa. Y si hablamos del consumo privado, que es lo que hemos estado hablando aquí, de una desaceleración económica, de lo que conlleva todas las situaciones que estamos viviendo en el país, viene un suceso como esto, todavía viene a qué? A frenarte todavía más para poderlo trasladar a un número, a un punto que es totalmente económico. Esa es la derrama que puede existir en una ciudad como Culiacán. Eso es lo que tenemos nosotros que ver alrededor de lo que está sucediendo. Y somos una ciudad que tiene una inversión extranjera directa. Son 263 millones de dólares en el 2021 lo que hubo. 200 millones fueron reinversión de utilidades y 63 de inversión extranjera directa. Nuestra balanza comercial, por ejemplo, de Sinaloa como tal, perdón, de Culiacán como tal, la balanza comercial es positiva. O sea, vendemos 175 millones de dólares y compramos 159 millones de dólares. Es positiva. O sea, vendemos más de lo que compramos. Mismo Culiacán, los dos productos que más vende es el tomate, es un poquito lógico, y lo que es la carne, lo que exportamos. El 97% de las exportaciones de lo que vendemos fuera del país, de Culiacán mismo, van para Estados Unidos. O sea, por eso hablaba, te peleaste con la embajada de Estados Unidos, paraste relación por la soberanía. Pero, oye, viene todavía esto de inseguridad y todavía te peleas con ellos y nuestras exportaciones, porque tienes que verlo
como tal. Somos una ciudad que tiene una derrama económica demasiado alta, que el consumo privado es uno de los más importantes en cuestiones nacionales. O sea, sí es fundamental lo que sucede y sí nos golpea en la cuestión de la situación económica como tal, ¿sí? Todavía, por ejemplo, hace algunos días el gobernador decía que la percepción de seguridad en el estado había mejorado. Sí, la percepción de seguridad había, y me fui a los datos, dije yo, vamos a analizar un poquito y todo. Y en la encuesta que fue el año pasado, porque estuvieron hablando mucho sobre esto, veías que es sí, pero no. Claro, ¿en qué confía la ciudadanía del estado de Sinaloa? Decía eso, ¿quiénes son los puntos o las dependencias de seguridad que más confía? La Marina y el Ejército. O sea, estás hablando que el Estado, la ciudadanía del Estado, dice la Marina y el Ejército con un 88-87% de aceptabilidad, de que es de aprobación. En la que no confían, yo digo yo, pues, ¿cómo puede salir a hablar de esta manera? Es en tránsito y policía municipal. 47% de las personas no confían en la policía de tránsito y policía municipal. O sea, ahí está la percepción que tenemos. Hablamos también y veíamos un poco de lo que sucedía es que la cuestión de lo que estamos hablando, de lo que el gobierno y todo, no tiene que ver. Todo esto son circunstancias que van avanzando y que tienen que ir en una situación para poder combatir la inseguridad que estamos viviendo. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no hay que dejar las cosas por un lado. Sí tenemos que ver los números como tal y sí ver que hay una afectación en la economía, una afectación en la salud mental, una afectación en los mismos jóvenes, para decir, y en las mismas familias, porque sí todavía vemos nosotros en lo que conlleva la parte de la economía nacional, lo trasladas a un municipio, lo trasladas a un estado y sí va a afectar un poco y va a haber una desaceleración todavía mucho mayor para que esto nos pueda llevar a poder relajarnos y que el día de mañana nosotros podamos salir otra vez a poder consumir y a poder estar en las calles, porque hoy era no era una seguridad total de que si podíamos salir o no podíamos salir. No fue como los anteriores, porque tenemos un poco de experiencia, pero si lo trasladamos a este punto en situación económica, esto es lo que está pasando y esto es lo que vivimos en una ciudad que pues, ya vamos para 5 semanas en los medios nacionales y desgraciadamente en los medios internacionales. Sí, este es un golpe, como bien lo señalas, con un impacto muy contundente. Evidentemente, para quienes ahorita nos escuchan y tienen un negocio, tuvieron que bajar cortina y que estar en medio de la zozobra de lo que podía pasar. Este tipo de cosas, más allá de si le dicen o no le dicen culiacanazo, porque bueno, las autoridades, no es un culiacanazo, decían ayer las autoridades de seguridad pública. Esto no es un culiacanazo, ni se le acerca, es otra cosa, pero ante los antecedentes que tenemos próximos de lo que ocurrió el 25 de julio y lo que pone también a la gente en un estado de alerta, más, como bien señalas, la experiencia de los otros dos casos, evidentemente obligaban a que la gente actuara de esa manera. No creo que haya sido por gusto de la persona o de las personas entrar en pánico y decir voy a bajar cortinas y que todos se vayan para su casa, ¿no? Es una previsión y eso obviamente impactó también en la percepción que se tuvo de la eventualidad de ayer, porque la gente, como bien dices, ya sabe un poco más, tiende a pensar en algún tipo de protocolo y lo aplica, y eventualmente, ahorita para quienes no tienen a lo mejor un negocio, pues las cuentas no están tan golpeadas. Pero para quien es un empresario y que sí tuvo que cerrar ayer y que sí tuvo que dejar de vender, el reflejo de esto va a ser muy claro. Y luego en los días posteriores también. ¿No? Entonces, y si volteamos a ver, por ejemplo, el transporte público tuvo que cerrar, tuvo que paralizar, Sí, que hubo muchas personas y hay que agradecerle y reconocerle que, que fueron gentiles y ofrecieron su traslado. ¿No? exacto, pero hace 3 días los camioneros están peleando con el gobernador, decir, vamos a subir la tarifa porque lo necesitamos como tal, porque hay un incremento en todo. Y viene un suceso como esto porque van entrando a clases, porque apenas estábamos otra vez en esa parte que muchos esperamos para reactivar la economía y viene algo como tal. Y súmale también que la fiscal era su primer día de trabajo, entonces No faltaron vemos. los memes, ¿no?
Sí, sí, Mi sí. primera chamba, ya Mi sabes, primer día mi primer día. y cómo la reciben, pero sí es no dejar a un lado la cuestión económica, tanto personas, como bien lo dices, que somos trabajadores y que dependemos de una empresa y que puedes decir, a mí no me afecta, pero sí trae una afectación a mediano y a largo plazo y sobre todo a las personas que tienen su pequeño negocio, su grande empresa, que tienen que soportar este tipo de situaciones. Lo trasladamos así, es la derrama económica, eso es lo que lleva un análisis fuera de, porque sí seguimos protocolos y seguimos una ciudadanía más ordenada, más tranquila, con menos pánico, desgraciadamente por lo sucedido ya anteriormente y por donde vivimos, pero sí vemos que esto va a venir a afectarnos, en donde muchos esperamos. Siempre los últimos 4 meses del año son los mejores. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre es donde la economía empieza otra vez, el consumo interno sobre todo, pero vemos que hay una confianza, vemos que hay que seguir todavía siendo expertos en el análisis de la información, en las noticias, para que esto lo lleva, pero a las personas que nos ven es esto lo que puede afectar y esto lo que afecta a una ciudad que pues, lo que buscamos es ser mejores y ser siempre los que llevamos la buena noticia más que los que no, pero en números económicos así estamos el día de hoy, después de un tercer culiacanazo, que a lo mejor las autoridades no lo quieren ver así, pero pues hay que ponerle nombre a las cosas y estar preparados para lo que sucede. Pues como siempre, muy interesante lo que nos planteas. Ojalá y este impacto no fuera, ¿no? Tan fuerte como muy probablemente sí lo va a ser, además de lo que ya pasó. Pero bueno, quisiéramos todos que esto estuviera en una mejor situación, que el repunte en la dinámica de la economía, como dices, para estos meses, pues hubiera sido ya ahorita irse al hilito y no tener este frenón tremendo que provoca este tipo de cosas. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, te agradecemos enormemente que nos acompañes, Diego. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? Jueves de Economía, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. No bailamos en TikTok, nomás subimos shorts ahí, videos cortos para que puedan hablar. Y por último, decirle a las personas, consume local. Hay que ayudar a las empresas locales, hay que reactivar esa parte que fue muy emblemática durante la pandemia, hay que volverlo a sacar, consume local para podernos ayudar nosotros, para que esto pueda volver otra vez a reactivarse y a que haya una aceleración económica. Me parece excelente que lo estés comentando y desde ahí vamos, ¿no? A consumir local. Promuévalo usted también para que el bolsillo de quienes aquí estamos pues vea un impacto positivo, ¿no? Que se quede aquí ese recurso que ayude para levantar capa caída. Bueno, Diego, nos estamos viendo y escuchando el próximo Hasta viernes. el próximo viernes.